Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Todos bien? Muy bien, un día hermoso, ¿no? Para estudiar la palabra de Dios. Siempre los días son hermosos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a tratar un tema hoy de los que se vienen tratando últimamente en estos estudios de los miércoles para el alumnado y también para Internet. Cosas que todavía son pecado, y en este caso vamos a hablar acerca de la envidia en esta mañana. La envidia y los celos. Y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 73. Salmo 73. Solamente los 3 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Casi, dice, se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. La envidia es un tema, los celos es un tema que es tratado en las Escrituras en múltiples oportunidades. Y nos muestra ejemplos bien claros de personas que tuvieron envidia en algún momento. Cuando uno estudia la vida de Caín y Abel, se da cuenta que en un momento Caín ardió de envidia contra su hermano y lamentablemente las consecuencias fueron tremendas porque lo mató a su hermano por esa causa. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la historia de el rey Saúl y David, vemos que en un momento determinado, como iba creciendo la figura de David, el rey Saúl tuvo envidia y también estuvo a punto de matarle en alguna oportunidad. De tal manera que David tenía que huir de la presencia del rey porque la situación cada vez se ponía más complicada por causa de la envidia del rey Saúl. En el tiempo del Señor Jesucristo pasó exactamente lo mismo. Y hay algunos versículos en los evangelios que muestran que los fariseos perseguían al Señor por envidia, y querían también matarle. Así que fíjense en los ejemplos que estamos dando hasta dónde puede llegar las consecuencias de la envidia. Y también cuando uno estudia la vida del apóstol Pablo y sus incursiones por distintas ciudades, siempre los primeros que se levantaban eran los judíos que tenían celos del apóstol por su predicación y por lo que él exponía y por su ministerio. Así que también en alguna oportunidad quisieron matarle. Muchas veces en lugar de la palabra envidia aparece la palabra celos y prácticamente es lo mismo, o la palabra original es la misma. Por ejemplo, en el caso de los judíos que se levantaban contra el apóstol Pablo, dice que lo hacían por celos del apóstol. Así que celos o envidia en este caso serían exactamente lo mismo. La historia secular, así de manera de introducción, nos muestra que la envidia es un pecado reconocido o un sentimiento reconocido desde muy antiguo. Recién llegábamos hasta Caín y Abel, pero las civilizaciones antiguas también reconocían que era un sentimiento maligno en la vida del hombre. Tanto los romanos como los griegos hacen énfasis en lo que implicaba la envidia. Y en sus escritos, en sus poemas, hacían siempre referencia a la envidia como algo que no era correcto en la vida de una persona. También en sus pinturas querían expresar lo que la envidia mostraba, y en alguna oportunidad hicieron un cuadro con una mujer ya anciana, vieja, y que salían serpientes de su cabeza como los rayos del sol, serpientes, tratando de
de expresar lo que involucraba la envidia. Así que ya es conocido desde antaño y los hombres han experimentado la envidia desde el principio. El catolicismo romano, a partir del siglo IV y el siglo V, consideró a la envidia como uno de los pecados capitales, de los 7 pecados capitales. Y lo nombraban así pecados capitales porque de la envidia surgían otros pecados. Por ejemplo, la malicia, porque por malicia se puede llegar a incluso hasta matar a una persona, como vimos en el caso de Caín y Abel. Así que es reconocido como un pecado y de gran importancia, y necesitamos definirlo, aunque definirlo es muy fácil porque en cierta manera, muchachos, chicas, queridos hermanos, lo hemos expresado, lo hemos sentido en alguna oportunidad la envidia. ¿Quién no ha sentido envidia en algún momento? Es algo que nos alcanza a todos, lamentablemente es así. Gracias a Dios porque tiene solución en la vida de los cristianos, en la vida de las personas, pero muchas veces la cosa se complica y puede producir una raíz de amargura tremenda. Cuando hablamos de definir la envidia, hablamos de tristeza o pesar por el bien ajeno. Nos sentimos tristes o hay amargura en mi corazón por lo bien que le está pasando al otro, por el bien que le está pasando al otro. Y eso es envidia. Por el contrario, y ya mezclado con malicia, es alegrarse o ponerse contento porque al otro le va mal. Así que ya lo vemos involucrado con la malicia en este caso. También cuando hablamos de envidia estamos hablando del deseo que podemos tener en nuestro corazón de tener algo que el otro tiene. Ahora, cuando hablamos de tener algo que el otro tiene, no solamente nos estamos refiriendo a la parte material, a algún objeto, una cosa que el otro tiene y yo no tengo y siento envidia por eso, sino que también abarca el área intelectual y abarca el área espiritual también. Y esto es lo tremendo. Así que vemos lo que implica la envidia. Cada uno de nosotros sabe perfectamente qué significa, porque seguramente en algún momento, en mayor o menor medida, hemos experimentado la envidia. Ahora, ¿cuál es la propuesta para nosotros en esta mañana? Yo quisiera compartir 3 cosas relacionadas con la envidia. Bien simples, vamos a ser breves en esta mañana. 3 cosas que están relacionadas con la envidia. Lo primero que vamos a ver juntos es lo que la Biblia dice acerca de la envidia y que es fundamental, por eso lo ponemos en primer lugar. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la envidia? Y me gustaría que me acompañen en algunos versículos que vamos a estar viendo juntos para que vean que la palabra de Dios hace énfasis en lo que implica la envidia. En primer lugar vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y vamos a ver que la Biblia dice de la envidia que es un pecado grave. Es un pecado grave. Más allá de lo que implica la envidia es por las consecuencias de la envidia. Pero en principio la Biblia nos enseña que es un pecado grave que surge de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro interior. Si ustedes se fijan en el capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Versículo 21. Así que está en un conjunto de pecados groseros, graves, involucrada también la envidia. Surge de esa naturaleza pecaminosa, de esa carne que tenemos en nosotros. Allí nace. El Señor Jesucristo hizo referencia a lo que implicaba la envidia, y en Marcos capítulo 7, si me acompañan allí, vamos a ver que el Señor enseña algo que es importante, y dice en Marcos capítulo 7, versículo 21,
Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que evidentemente no es lo que viene de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y entre las muchas cosas malas que surgen de nuestro corazón, muchas veces es la envidia. La envidia. Es notable que es un proceso muy sutil, porque empieza tal vez naciendo en esa naturaleza pecaminosa, nace allí y se va desarrollando de a poquito, llega a llenar nuestra vida y muchas veces podemos llegar a arder de envidia. Así que evidentemente es un pecado grave que tenemos que tener mucho cuidado si esto es una realidad en nuestra vida. Así que en principio la Biblia nos enseña que es un pecado grave. En segundo lugar, nos enseña que es un daño progresivo. Es un daño progresivo. Vamos a ir a Proverbios capítulo 14. Y es muy interesante lo que dice allí, porque hace un paralelo de la envidia con un bichito. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es carcoma de los huesos. Ahora, ¿qué es una carcoma? Bueno, evidentemente nosotros lo conocemos de otra manera, o de otra forma, o de otro nombre, lo conocemos como la polilla. La polilla que va haciendo su trabajito constante, cric, 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 que va haciendo su trabajo lentamente y va destruyendo. Es un germen destructivo y devastador. Es un bichito tan pequeño cuando en su primera etapa que no es más, su tamaño no es más de 1,5 milímetros, que puede llegar hasta 7, 8 milímetros, pero no más de eso, lo que implica que nosotros vemos más los resultados de lo que hace que verlo al mismo animalito. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, en el garaje de mi casa tenía el cielorraso de madera, y de pronto cada vez que me bajaba del auto sentía cric, cric, ese ruidito que va haciendo, ¿no? Y bueno, uno no le da demasiada importancia, pero va cumpliendo su trabajo así devastador y destructor. Y de pronto un día parte del techo se cayó. ¿Por qué? Porque todo el andamiaje que había arriba para sostener la madera lo comió la polilla y de pronto la cosa se vino abajo. Y uno podía ver, no se podía ver el bichito, pero evidentemente se podían ver los resultados. Después se puede transformar en una pequeña mariposa, ¿no? También lo llamamos la polilla, que puede agarrar los vestidos, la vestimenta y hacerle esos agujeritos que le hacen, ¿no es cierto? Es un daño progresivo que va haciendo la envidia en nuestra vida si no lo manejamos con sabiduría, si no lo atacamos desde el principio al bichito. Y entonces decíamos que nos va llenando, se va desarrollando, y en un momento podemos arder de envidia. Así que es un daño progresivo. En tercer caso, es un poderoso destructor. Fíjense en el mismo Proverbios, capítulo 27. Proverbios 27, versículo 4, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es decir, si nos ponemos delante de la envidia, nos lleva por delante y nos voltea. Hace un tiempo atrás sucedió aquí en Buenos Aires un accidente ferroviario muy importante allí en la estación de Once, cuando venía un tren y perdió los frenos y se llevó todo por delante y hubo varias muertes por esta situación. Lo que quiere demostrarnos aquí la palabra de Dios es como si fuera una máquina enorme, como una locomotora que pierde los frenos y se lleva todo por delante, destruyendo.
Así que evidentemente es un poderoso destructor. Y como decíamos anteriormente, es necesario manejarlo desde el principio porque puede no solamente destruirnos a nosotros, sino destruir a personas y causar algunos daños tremendos. Otra de las cosas que nos muestra la palabra de Dios que es un sentimiento oculto. Qué bien que lo disimulamos a la envidia. Lo tenemos allí muy metido y adentro nuestro y tal vez mostramos, le va bien a alguno y decimos qué bueno, qué bien que le fue bien, me alegro tanto que le fue bien y por dentro estamos ardiendo de envidia. Lo sabemos guardar muy bien. Y esto es muy peligroso porque es muy difícil que alguien venga y te diga, mirá, estoy lleno de envidia, siento una envidia tremenda por tal persona. Nadie te va a decir eso. Lo tenemos muy guardado, muy oculto. Así que también tenemos que tener cuidado por estos pecados ocultos. Luego podemos decir acerca de la envidia, por lo que la Biblia dice, que es un peligroso contaminante. Porque no solamente la envidia me afecta a mí, sino que puede afectar a la persona a quien envidio. Ejemplos de la palabra de Dios. Así que afecta a la persona que tiene envidia y afecta al envidiado. ¿Qué pasó con el rey Saúl y con David? El rey Saúl sentía envidia de David y comenzó a perseguirlo. Y David se sentía muy mal por la actitud que tenía el rey Saúl con él. Escapaba del rey Saúl para que no lo matase. Tuvo que esconderse en la montaña y se sentía muy mal porque el ungido de Dios, el rey de Israel en ese momento, sentía envidia de su vida y le afectaba en forma tremenda a Saúl. Es un peligroso contaminante, afecta también al envidiado. Yo tengo una persona muy cercana, es una chica 10. 10 era en el colegio, pongamos que se llama María. María era 10. En todo sentido era la abanderada de la escuela, y tenía una amiga íntima. Pero la amiga íntima no tenía tal vez la capacidad que tenía María. Y entonces comenzó a surgir en su corazón este sentimiento de envidia contra su compañera. Y bueno, hasta lloraba en su casa porque la madre de la compañera le contaba a María acerca de lo que estaba sufriendo por envidia. Y esta chica, María, se sentía tan mal porque la amiga que amaba la envidiaba. Y le hacía sentir mal a ella, no sabía cómo comportarse. Y la cosa llegó a tal extremo que un día hubo una discusión entre ellas y hubo una pelea y lamentablemente se distanciaron una de otra por causa de la envidia. Es un peligroso contaminante porque no solamente afecta al que envidia, sino al envidiado. Y por último, en cuanto a lo que nos enseña la Biblia, que es un factor contencioso. La Biblia habla en muchas oportunidades, por ejemplo en Filipenses 1:15, dice envidias y contiendas. Por eso muchas veces a partir de la envidia puede terminar en una contienda y consecuencias desastrosas. Así que fíjense que la Biblia nos muestra claramente que es un pecado grave, que es un daño progresivo, que es un poderoso destructor, que produce es un peligroso contaminante y que puede llegar a una contienda, a una división, a un problema grave entre las personas que se envidian. En primer lugar, vemos en cuanto a la envidia lo que la Biblia dice. En segundo lugar, el alcance de la envidia. ¿Hasta dónde alcanza la envidia? Bueno, generalmente relacionamos la envidia con las cosas materiales. A mí me gusta, mi amigo o la persona que yo conozco tiene un auto de alta gama y yo lo envidio, que muchas veces se refiere a eso, ¿no? A la parte comercial o la parte, digamos, de objetos.
Pero también, como decíamos al principio, también puede ser que la envidia alcance a la parte intelectual. Y sentimos envidia de personas que son tal vez más inteligentes que nosotros, o tal vez más capaces que nosotros. Y lo muestran de una manera que produce envidia en nuestro corazón. Pero lo más lamentable de todo es cuando la envidia alcanza el ámbito espiritual. Y miren, es increíble que dentro de las iglesias, dentro de los grupos, dentro de grupos de creyentes, personas creyentes, haya envidias, haya envidia. Y uno compara, yo he tenido la oportunidad de estar en grupos de creyentes y también en grupos de inconversos y trabajando en lugares difíciles. Sin embargo, a mí me parece que muchas veces la envidia alcanza más a los grupos creyentes que a los otros. Cuando uno va a 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 20, el apóstol está por visitar de nuevo Corinto, la iglesia en Corinto, y va a decir, no sea que llegando encuentre en ustedes envidias y contiendas, porque le habían anticipado que esta era la situación que estaba viviendo la iglesia en Corinto. Ahora, ¿a qué se debía la envidia y las contiendas allí? Bueno, una de las razones era por los dones espirituales. Y resulta que algunos creyentes envidiaban los dones que tenían otros. Y todos querían tener los mismos dones. El don de lenguas, el don de sanidad, el don de milagro. O sea, los dones que mostraban espectacularidad. No se conformaban tal vez por tener otro don más simple. Y entonces venían las envidias, sin entender que esto no depende de los hombres, sino depende de Dios. Y que es el Espíritu Santo soberanamente que Él va colocando los dones en las personas como Él quiere. Así que allí estaban ardiendo de envidia por los dones que los otros tenían. Creyentes, personas que habían creído en Cristo como Salvador personal, sin embargo, estaban ardiendo de envidia. Es algo increíble, ¿no? Pero es así. Es triste ver muchas veces a un hermano envidiando a otro por el don que tiene, o tal vez por el reconocimiento que tiene de los demás, o tal vez por la capacidad que Dios le ha dado. Pero muchas veces sucede esto en nuestra vida, ¿no es así? Que podemos estar envidiando a un hermano por su don, por su reconocimiento, por su capacidad. A veces sentimos envidia por el hecho de que Dios bendice a un hermano de una manera especial, espiritualmente, por los frutos que lleva. Tal vez porque es un gran evangelista, porque es un gran enseñador, por X causa. Pero evidentemente puede surgir la envidia en nuestro corazón. También dentro del ambiente cristiano muchas veces sucede que sentimos envidia por lo que posee el otro, las cosas que Dios le ha dado, como lo ha bendecido Dios, aún en cosas materiales. Es tremendo, pero es así. Miren, tenemos que tener mucho cuidado, muchachos y chicas, hermanos, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Yo lo he visto y lo he experimentado y lo he visto en mi iglesia, que esto suceda. De pronto surgió la envidia en un hombre, celos, tal vez porque había un ministerio que estaba dando mayor fruto que el ministerio que él estaba cumpliendo. Surgió la envidia en su corazón y celos por lo que sucedía. ¿Y qué hizo? Comenzó a reclutar personas alrededor de él. Tal vez porque esas personas que reclutaba tenían menor conocimiento, o tal vez porque sentían lo mismo que sentía él. Pero llegó a conformar un bando, un grupo que le respondía, un grupo que lo respaldaba, un grupo que lo defendía a muerte a esta persona. Y cuando quisimos acordar, se produjo una división en la iglesia, una catástrofe. Si hay cosas tristes es cuando se produce una división en una iglesia.
Todo comenzó por lo que sucedió en el corazón de un hombre. Reclutó gente, formó un grupo y produjo una división. Fíjense las consecuencias tremendas, y yo siempre oro a Dios, primero para no ser tropiezo para mis hermanos, ¿no es cierto? En segundo lugar, que Dios me libre de una barbaridad tal de que por mi envidia o por mis celos comience yo a reclutar gente alrededor mío para después producir una división en la iglesia. Dios me libre de tal barbaridad y nos libre a todos los que estamos aquí. Porque es tremendo cómo va progresando. Y aparte se produce una raíz de amargura interior tan grande que es muy difícil poder erradicarla, sacarla. La raíz de amargura va también desarrollándose en nosotros y lamentablemente cuesta mucho después poder solucionar esa situación. Hay amargura en nuestro corazón. Todo como consecuencia de un día como cuando empezó el bichito a hacer el ruidito así y comenzó a cumplir su obra destructora, devastadora. Y puede terminar en estas causas, división de una iglesia o tal vez una raíz de amargura en el corazón. Así que el alcance es tremendo que tiene la envidia en la vida de una persona. Y terminando en esta mañana, la tercera cosa relacionada con la envidia es ¿cuál es la solución para la envidia? ¿Cuál es la solución? La solución de la envidia tiene que ver con tres cosas muy simples. La primera cosa es confesión. Confesión. Tenemos que tomar conciencia que es un pecado grave, como venimos diciendo, con consecuencias tremendas en nuestra vida y en la vida de los demás. Por lo tanto, la Biblia nos llama a confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y 1 Juan 1:9 ya sabemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, y limpiarnos de toda maldad. Así que, querido, querida, si vos ves, si te das cuenta que hay algo de esto que está sucediendo en tu vida, confesá el pecado al Señor. Parate en el camino, no permitas que se desarrolle esto en tu vida. No permitas que un día puedas arder de envidia por lo que el otro tiene o ponerte contento por el mal que le está pasando al otro. Es tremendo que algo suceda así en un creyente. Así que la primera cosa que debemos hacer es confesar nuestro pecado a Dios. Dios, quiero confesar mi pecado a ti, con nombre y apellido. Tengo envidia, Señor. Celos por lo que está sucediendo con el otro hermano. Y el perdón está disponible para aquellos que lo confiesan de corazón. Y luego apartarnos, ¿no? Siempre decimos que la confesión tiene lengua y tiene patas. Con la lengua confesamos y con las piernas nos apartamos. La segunda cosa importante es amar a la persona. Amar. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice, el amor no tiene envidia. Así que si amamos a la persona, desaparecerá la envidia de nuestro corazón. Y a lo mejor nos cuesta, porque si estamos envidiando a una persona, tal vez nos costará amarle, pero amar se aprende, viejo. Amar se aprende, querida. Y podemos llegar a amarle con todo el corazón. Y proponete orar por esa persona para que Dios cambie tu corazón y terminemos amando a la persona. Y desaparece la envidia. Amar es importante. ¿Saben? Yo me doy cuenta de la carencia de mi amor cuando hay carencia de amor en mi vida, cuando tengo envidia por otro. Es como un termómetro que me marca la temperatura de mi envidia. Si yo tengo envidia, no amo. Y entonces me doy cuenta de la carencia de mi amor. Segunda cosa, entonces, es amar. La primera es confesión, la segunda es amar. La tercera cosa, y con esto terminamos en esta mañana, es el contentamiento.
Contentamiento. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice que grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es servir a Dios, estar involucrado en las cosas de Dios y estar contento con lo que tenemos, con lo que hacemos. Contentamiento, alegres. En el versículo 8 dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Estemos contentos con eso. A lo mejor Dios va a dar algo más a tu hermano y menos a mí, pero es lo que Dios determina para nuestra vida. Y por eso tenemos que estar contentos por eso. Por eso tenemos que estar contentos. El apóstol Pablo, él decía allí, creo que es al final de Filipenses, ¿no es cierto? Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aprendí a tener y a no tener. Pero yo sé de algo, que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y por eso me pongo contento, porque Dios ha querido esto para mi vida y es importante que teniendo sustento y abrigo esté contento con ello. No importa lo que tengan los demás. Y alegrarnos si el otro hermano es bendecido con más que lo que yo tengo. Pero de corazón, de corazón. 3 cosas importantes entonces para solucionar el problema de la envidia en mi vida. Es la confesión, amar al hermano y estar contento con lo que tenemos. ¿Qué dice o qué aprendemos en esta mañana acerca de la envidia? Bueno, que la Biblia lo destaca como un pecado grave, progresivo, contaminante y que puede producir contiendas y divisiones. Aprendemos de que el alcance no solamente es la parte material, sino también la parte intelectual y la parte espiritual. Y tenemos que tener cuidado de no ser instrumentos de Satanás para, evidentemente, producir un daño, no solamente en nuestra vida, sino también en una iglesia o en un grupo. Y aprendemos entonces que la solución es la confesión, es amar al hermano y estar contento con lo que tenemos, porque es lo que Dios ha determinado para mi vida. Tal vez yo no conozco, porque no podemos conocernos todos, y sobre todo porque decimos que es algo que tenemos muy escondido, si existe. Yo no sé si hay envidia en tu corazón en esta mañana. No sé si hay un brote o el bichito ha comenzado a hacer su trabajo. Pero yo te pido en el nombre del Señor que hagas un alto en el camino y que detengas ese proceso, porque no solamente te va a perjudicar tu vida cristiana, sino que va a ser tropiezo para los demás. Entonces, en algún momento, en este día, pararnos en el camino, levantar los ojos al cielo y decir, Señor, yo sé que es cierto, hay envidia en mi corazón. Confieso mi pecado a ti, Señor. Ayúdame a amar al hermano y ayúdame a estar contento con lo que me has dado. Que el Señor nos bendiga para que esto así sea. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Y Señor, tú que tratas todos los temas en tu palabra, qué bueno es aprender acerca de este pecado grave delante de tu presencia, que surge dentro nuestro. No le podemos echar la culpa a nadie. Y te pedimos que si esto es una realidad, en esta mañana o en este día confesemos nuestro pecado. Señor, ayúdanos a amar al hermano, a los hermanos, y también a estar contento con lo que tú nos has dado. Te pido por mis queridos hermanos, por mis queridos alumnos y también por mi vida, Señor, para que nos libres de esto que puede ser de un tremendo fracaso en nuestra vida cristiana. Señor, quédate con nosotros y te pedimos que nos guíes durante este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por la atención, que el Señor les bendiga.